¿Me lo has dejado ahí? Buenas tardes. ¿Ya está la mayoría, chicos? Sí, doctora, estoy ingresando, pero puede comenzar si gusta. Muy bien. Vamos a tratar sobre intoxicaciones medicamentosas. Vamos a desarrollar sobre dos fármacos que son de uso muy frecuente en los niños. Y por esa razón quizás constituya la causa más frecuente de intoxicación medicamentosa, ¿no? Estoy refiriéndome al paracetamol y a el uso de los antihistamínicos, ¿ya? Muy bien, si nosotros estamos en un servicio de urgencias o de emergencias, vamos a ver más o menos que se presentan casos esporádicos, ¿no? Una de 250 a 300 visitas a un servicio de urgencias se produce pues como consecuencia de que el paciente ha sido expuesto a una sustancia potencialmente tóxica, ¿no? Lamentablemente, ambos fármacos, tanto el paracetamol y los antihistamínicos en sobredosis pueden causar la muerte o dejar secuelas invalidantes, ¿no? Eh, Básicamente, el paracetamol lo que produce es un daño hepático, que si es una dosis supramáxima, puede producir insuficiencia hepática severa, falla hepática con cefalopatía y producir la muerte si no se realiza un trasplante hepático, ¿no? Y, eh, y los antihistamínicos básicamente lo que producen es neurotoxicidad, ¿no? Un síndrome colinérgico que los puede llevar también a la muerte. La mayor parte de intoxicaciones en los niños lactantes y preescolares suelen ser accidentales, ¿no? Por sobredosis que le pueda dar una mamá un poco angustiada, que no le baja la fiebre y le sigue dando, ¿no? Sabemos que el paracetamol, su dosis de 15 a 20 miligramos por kilo, y que por su vida media no se le debe dar antes de las 4 horas, pero a veces los padres se desesperan, se angustian, la fiebre le sube a 39, 40 y le vuelven a dar otra dosis antes del periodo de intervalo de dosis recomendado, ¿no? Entonces así se va sumando y el número de tomas que le administran al niño, entonces de forma accidental se puede producir una intoxicación aguda. Afortunadamente, vamos a ver más adelante que la dosis tóxica es muy distante de la dosis terapéutica, ¿no? El margen terapéutico del paracetamol es amplio, no así tanto de los antihistamínicos, ¿ya? En cambio, en la etapa del adolescente, las intoxicaciones pueden ser intencionales, ¿no? Con ideas de suicidarse. Entonces, más o menos, eh, anualmente presentan de 0,3 al 0,5% de las estadísticas en urgencias, ¿no? Nosotros sabemos que el paracetamol se utiliza mucho como analgésico, pero sobre todo como antipirético en la etapa de, de lactantes o preescolar. Disculpe, ¿no? Algunos de estos pacientes, tal vez no se, el papá a veces no se da cuenta, los padres no se dan cuenta, y pueden llegar en forma, con una historia no muy clara, ¿no? Porque a veces los niños en forma accidental se lo han bebido el medicamento, entonces llega ya con síntomas de intoxicación y no se puede relacionar porque los padres no han estado presentes y eso sucede cada vez con más frecuencia porque a veces los niños se quedan al cuidado de otros menores, ¿no? Bueno, entonces, como les repito, la dosis tóxica es más o menos 10 veces más que la dosis terapéutica, ¿ya? ¿Qué hace que los niños, ven ustedes en la parte de abajo, extremo inferior derecho, que a los niños les encanta jugar con medicamentos, ¿no? Entonces no hay que dejarlos al alcance de los niños.
Además, estos fármacos, los analgésicos y los antihistamínicos, tienen colores muy atractivos, sabores agradables, son como para que el niño, ¿no?, se pueda auto ingerir estos medicamentos, ¿no? Afortunadamente, la concentración del medicamento este, eh, no sobrepasa la dosis tóxica, ¿no? Por ejemplo, los frasquitos de paracetamol vienen de 100 miligramos por 5 mililitros y el frasco tiene máximo 60 mililitros, ¿no? Entonces, es poco probable que el niño se ingiera todo un frasco, ¿no? Pero sí que le den frecuentemente. La intoxicación aguda, o sea, la intoxicación por paracetamol puede ser aguda, es aquella que se presenta en las primeras 48 horas, ¿no? Hasta los 4 días, hasta el cuarto día. Y la intoxicación crónica eh, se presenta después de las 48 hasta las 96 horas, ¿no? Entonces, ¿quiénes suelen presentar intoxicación crónica? Entonces, de repente son adolescentes que viven en la calle, que ingieren licor, ¿no?, desde temprana edad y que comienzan a tomar paracetamol, ¿no?, por alguna dolencia y lo toman en forma indiscriminada, irregular. Entonces, estos son los que pueden presentar la intoxicación crónica por paracetamol. La absorción gastrointestinal después de la ingesta de una dosis terapéutica es rápida, es a los 30 o 60 minutos, pero si hay una sobredosis, esto sí puede demorar, ¿no? Y en promedio es hasta 4 horas. A las 4 horas es que se alcanza la concentración sérica máxima de paracetamol, ¿ya? Salvo que el paciente haya ingerido comidas copiosas, abundantes, ¿no? O con otras sustancias que puedan retrasar el vaciamiento gástrico, ¿no? De repente con un antiácido. Eh, ¿Cuál es la fisiopatología de esta intoxicación? El paracetamol, cuyo nombre también es genérico en algunos estados, Europa sobre todo, es acetaminofén, ¿no? Nosotros aquí en nuestro medio se conoce comúnmente como paracetamol. El fármaco de origen es el Panadol, que también ahora es el nombre comercial que más utilizado, ¿no?, del paracetamol, el Panadol. Tiene presentaciones para uso pediátrico en gotitas, en jarabe y para niños más grandecitos en tabletitas, ¿no? También de 100 miligramos o 200 miligramos. Entonces, una vez que se absorbe el paracetamol, va a ser biotransformado en el hígado por 3 vías básicamente, ¿no? Por sulfatación, ¿no?, por glucoronización y por oxidación microsomal. Afortunadamente, el 95% del fármaco se va a metabolizar por las 2 vías más importantes, que es por las vías de la sulfatación y la glucoronización, ¿no? Y un 5% va a sufrir biotransformación a través del mecanismo de oxidación microsomal, ¿no? Entonces, con el sistema de citocromo P450, va a pasar del paracetamol a un metabolito que es el N-acetilparaminobenzoquinoinamina, ¿no? Su abrevia NAPQI. Y este metabolito es extremadamente hepatotóxico, muy hepatotóxico, ¿no? Entonces, este metabolito suele asociarse al glutatión, ¿no? Y produce ya un compuesto que es el ácido mercaptopurínico y la cisteína, ¿no? Entonces, ya una vez que se conjuga con el glutatión, ya deja de ser tóxico porque da lugar a 2 productos que por lo menos no son tóxicos, ¿no?, para el hígado, el ácido mercaptopurínico y la cisteína. Ahora, cuando hay sobredosis de paracetamol, pues se acaban las reservas de glutatión, ¿no? Y eso también favorece el daño hepático. O sea, no solo la existencia del metabolito en sí, que es el NAPQI,
sino que como tiene que reducirse uniéndose al glutatión, ¿no? Y el glutatión es como una sustancia protectora de los hepatocitos, ¿no? Ahora, los niños menores de 6 años, en niños menores de 6 años el metabolismo del paracetamol es básicamente por sulfatación, ¿no? Y, y glucuronización, menos por la oxidación. Entonces, por eso que además no producen, no, el glutatión se renueva rápidamente. En esa edad, ¿no? Puede haber menor posibilidades de que el daño la hepatotoxicidad sea muy severa. Bueno, una vez que hay una ingesta eh, en sobredosis, ¿no? El primer día, ¿qué es lo que va a presentar el niño? Puede estar asintomático, como que también puede presentar malestar general, ¿no? Se le quita el apetito, puede tener náuseas o vómitos, ¿no? El paciente puede ser llevado, si la anamnesis no es clara, puede llegar a emergencia, por lo que no se siente tan bien el niño, le pueden hacer los análisis básicos que se hacen en urgencias, por ejemplo, un hemograma, una bioquímica, y se encuentra que está completamente normal. No hay alteraciones, ¿no? En las primeras horas no hay alteraciones. Después de las 24 horas, ¿no? El paciente puede todavía estar asintomático, pero también puede seguir con el malestar general, o sea, eso es variable, pero ya va a aparecer que hay hipersensibilidad en el hipocondrio derecho, o sea, el paciente puede quejarse de dolor abdominal difuso y al examen, ¿no? Palpando la zona del hipocondrio, se puede una hipersensibilidad, ¿no? Y se puede detectar leve hepatomegalia. Entonces, como al examen se percibe que ya hay compromiso hepático, entonces en los exámenes se van a pedir exámenes, sobre todo el perfil hepático, ¿no? Y como sabemos que el hígado es el principal productor, una de sus principales funciones es la síntesis proteica y la síntesis de factores de coagulación, entonces se le tiene que pedir en emergencia, ¿no? Cuando vemos que el niño tiene hepatomegalia, tiene dolor en esa zona, y no hay la historia clara, o porque también puede venir ya así con la historia, entonces obviamente a veces los padres al día siguiente recién encuentran que debajo de la cama aparece un frasco vacío, ¿no? O las tabletas de algún familiar adulto están dispersas y hay indicios de que el niño ha autoingerido en sobredosis el paracetamol, entonces lo lleva a emergencia ya con esa historia. Entonces, al hacerle los análisis, ¿qué van a encontrar? Aumento de las transaminasas, ¿no? Aumento del tiempo protrombina. Aparte de la hipertransaminasemia, también van a haber elevación de bilirrubinas y también se va comprometiendo la función renal. Puede haber aumento de uricreatinina. Ese es al segundo día de la intoxicación, ¿no? Al tercer día, ¿no? Entre el segundo y el cuarto día, va a aparecer ya mayor sintomatología, ¿no? Van a incrementarse los vómitos, las náuseas, el dolor abdominal. Ya pueden aparecer síntomas que denoten la insuficiencia hepática y la insuficiencia renal, ¿no? El paciente puede presentar ictericia manifiesta, ¿no? Ya puede comenzar a sangrar, lo cual evidencia que hay pues una coagulopatía, ¿no? El paciente puede entrar ya en algún grado de encefalopatía, puede estar muy irritable o puede estar somnoliento, ¿no? El paciente puede presentar también crisis convulsivas, sobre todo si son pequeños, ¿no? Asociados a hipoglicemia. Va a presentar síntomas de oligonuria y también puede estar perturbada la función del páncreas, ¿no? Entonces, ¿qué van a encontrar? Obviamente, cifras muy elevadas de transaminasas, bilirrubinas, perfil de coagulación bastante prolongado, ¿no? La uricreatinina también bastante elevadas, ¿no? Entonces, las transaminasas superan largamente las 1000 unidades internacionales por decilitro, ¿no? Entonces, en esta etapa el paciente puede estar muy grave, ¿ya? Y si hay, puede requerir diálisis, aparte de todo el soporte hemodinámico, ¿ya? Una hidratación exhaustiva, si ya a estas alturas
Obviamente puede funcionar el antídoto, pero el antídoto es mejor iniciarlo, como vamos a ver más adelante, en las primeras horas, ¿no? Después ya del cuarto día podemos ver dos caminos, ¿no? Si, dependiendo del daño establecido. El paciente puede progresar al coma hepático y si no tiene posibilidades de que le hagan un trasplante hepático, puede fallecer, como que también el paciente pudiera, con todo el tratamiento de soporte, y si el daño no es muy marcado y hay hepatocitos, este, ¿no? Que estén funcionando, poco a poco se puede ir restableciendo, ¿no? Obviamente todo esto tiene que manejarse en cuidados intensivos, ¿no? Y el daño hepático pues, puede dejar secuelas, ¿no? La falla hepática crónica, o puede restablecerse también, ¿no? Entonces, cuando nos llega el paciente que estemos sospechando o tenemos la certeza de que ingirió una sobredosis de paracetamol, le tenemos que pedir cómo está el hemograma, cómo está la bioquímica, sobre todo la glicemia. Ya sabemos que como el hígado, este, la falla hepática se asocia a disminución de la producción de glucosa, ¿no? Y la disminución de gluconeogénesis, entonces van a aparecer hipoglicemia, ¿ya? Así que hay que tomar la glicemia, uri y creatinina, que pueden estar incrementadas, cómo están los electrolitos, que puede aparecer hiponatremia, hipercalemia, cómo está el equilibrio ácido-base, sobre todo si está haciendo un síndrome hepatorrenal, ¿no? Eh, para poder corregir la acidosis metabólica. El perfil hepático hay que hacerlo seriado, ¿no? Apenas llegue el paciente, luego 6 horas después, al día siguiente, para ir viendo cómo van cambiando el aumento de transaminasas, si se produce mayor hiperbilirubinemia, ¿ya? Y cómo está el perfil de coagulación, también hay que hacerlo seriado. Si el paciente nos llega en el primer día de la intoxicación, tenemos la obligación de pedirle un dosaje sérico de paracetamol, ¿no? Entonces, esto ya no sirve después del primer día, ¿no? Y una vez que tengamos los resultados del dosaje sérico, obviamente, si es que hay un centro, por ejemplo, es fácil cuando el paciente esté en Lima, cerca a donde le puedan hacer un dosaje, ¿no? de paracetamol. Acá hay centros especialistas en dosar fármacos, ¿no? Uno de ellos es el Hospital de Emergencias de Minsa, de Grau, ¿no? De emergencias pediátricas. Ahí hay un centro que se pueden dosar los fármacos, ¿no? También había el Instituto de Medicina Ocupacional. Y una vez que se tenga el dosaje sérico de paracetamol, si nos llega en las primeras horas, ¿no? Entonces sí se puede extrapolar al nomograma de Roux-March, y eso nos puede servir para el manejo, ¿no? Es una relación, este nomograma está dado por una relación, ¿no? Entre el dosaje sérico de paracetamol y, y el número de horas, ¿no? Entonces, si tenemos un dosaje sérico, por ejemplo, de 200 microgramos por mililitro, ¿no? A las 12 horas, ¿no? Probablemente no haya daño hepático severo, ¿no? Pero si estamos en el límite, y sí puede haber una probable hepatotoxicidad, pero si está por encima de estas cifras, ¿no? Entonces sí el daño hepático es muy probable. Cuando tengamos estas pacientes con todas estas alteraciones y la anamnesis de la ingesta no sea 100% certera, entonces hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Con otras intoxicaciones medicamentosas. Uno de los fármacos que produce mayor hepatotoxicidad es un anticonvulsivante, que es el ácido valproico, ¿no? También la ingesta de hongos, ¿no? Que pueden estar en los jardines y a veces los niños se los ingieren. Ya ingieren, se comen los hongos, les llaman la atención. O también otras causas de falla hepática aguda, por ejemplo, que
haya de fondo una enfermedad metabólica que de pronto se exacerbe, ¿no? Como algunas enfermedades mitocondriales o algunas infecciones que el paciente puede haber presentado alza térmica, malestar general, no muy manifiesta, dolor abdominal, malestar general, entonces puede ser alguna infección, ¿no? Infección por citomegalovirus, por Epstein-Barr, ¿no? Por virus del herpes, eh, hepatitis A, hepatitis B, ¿no? Algunos enterovirus que son también hepatotóxicos, ¿no? O puede ser el debut de una hepatitis autoinmune, puede ser también una hepatitis tóxica por otros productos, ¿no? O puede ser una neoplasia que esté comprometiendo, o sea, que haya un debut de leucemia con gran compromiso de hepatotoxicidad, y a veces no se puede determinar la causa, ¿no? Bueno, entonces, para el manejo terapéutico exitoso tenemos que siempre ahondar, siempre preguntar. Cuando el niño llegue sin fiebre y tenga unos molestias así como hemos visto, ¿no? Síntomas generales, malestar, náuseas, vómitos, que esté también con el sensor un poco comprometido, ¿no? Cuando el paciente está con el sensor ya les deben haber explicado cuando llega el paciente de emergencias, esa es la valoración clínica. Y siempre tenemos que tomar un hemoglucotés. No nos olvidemos, siempre un hemoglucotés. Aparte del hemograma y todo eso va a demorar. El hemoglucotés es inmediato. En el minuto nosotros vemos que hay hipoglicemia, hay que buscar cuáles son las causas de hipoglicemia, ¿no? En eso, entonces, igual reponer la glucosa inmediatamente, y ustedes saben cómo se corrige la hipoglicemia, ¿no? Cuando destroza al 10%, 2 centímetros por kilo. Y mientras vamos indagando, la cosa es evitar que el daño progrese, ¿no? Entonces, hay que monitorizar el paciente que llega con síntomas, y más aún cuando sí hay la sospecha, o la certeza, perdón, de que sea una intoxicación medicamentosa por paracetamol. Entonces el paciente tiene que estar monitorizado, ¿no? Si tenemos en la unidad de emergencia shock trauma, debe estar ahí, y si la evolución lo amerita, tiene que pasar al servicio de cuidados intensivos, ¿no? La evaluación neurológica tiene que ser muy estrecha, ¿no? Sobre todo las primeras horas, para ver pues si este paciente comienza a desarrollar encefalopatía hepática. Y hay que iniciarle su tratamiento de soporte, ¿no? Dependiendo de la hora que llega. Si llega antes de las 4 horas, entonces hay que hacerle un lavado gástrico, hay que administrarle carbón activado para evitar que se siga absorbiendo la sobredosis de paracetamol, hacer una hidratación eficiente, ¿no? Darles, el paciente tiene otro compromiso multiorgánico, darle todo el soporte, ¿no? Bueno, entonces, básicamente hay que, dependiendo de la hora, ¿no? O reducimos la posibilidad que se siga absorbiendo el fármaco a nivel gastrointestinal, o ya iniciamos la administración del antídoto para neutralizar al paracetamol, ¿no? Que es la N-acetilcisteína, o también tenemos que favorecer la eliminación del tóxico, utilizando, pues, una buena hidratación, ¿no? Forzando diuresis. Entonces, si llega el paciente, la mamá avisa que se ingirió una sobredosis, entonces hay que administrarle carbón activado, ¿no? A 1 gramo por kilo, por vía oral, ¿no? Si el paciente está vomitando, bueno, de repente se le coloca una sonda nasogástrica y por ahí nada más se le administra el carbón activado diluido, ¿ya? Y lo ideal es hacerlo apenas llegue, ¿no? En la primera hora. Lo ideal es antes de las primeras 4 horas, ¿no? Para evitar la absorción gástrica, y también mientras la vamos hidratando para favorecer la eliminación. Salvo que haya una contraindicación, ¿no? Que el paciente esté en estado de coma, que es poco probable que llegue en 4 horas en estado de coma, o que sea, pues, tenga obstrucción gastrointestinal. Después de las 4 horas, ¿no? Como hemos dicho que cuando hay sobredosis, ese es el tiempo promedio en que se alcanzan altas concentraciones séricas, entonces ya se le tiene que solicitar el dosaje sérico de paracetamol, ¿no? Y todos sus análisis. Si obtenemos los resultados, ya podemos iniciar el esquema
de la administración del antídoto, ¿no? La N-acetilcisteína, el nombre comercial más conocido, el Flumucil, pero hay varios, ¿no? Entonces, eso es mandatorio iniciarlo apenas nosotros sepamos que fue intoxicado por paracetamol para evitar mayor daño hepático, ¿ya? Que definitivamente el daño se va a establecer más o menos a las 8 horas después de la ingesta, ¿ya? Iniciar en forma precoz la administración de N-acetilcisteína nos va a reducir la posibilidad de mayor hepatotoxicidad y de la mortalidad, ¿no? Ahora, cuando ya pasa de las 24 horas, como les digo, a veces los padres no se dan cuenta y ya ha pasado 24 horas, entonces después de un día los niveles de paracetamol ya no sirven para, los niveles séricos ya no sirven para establecer el nomograma de Rimac-Mathew, ¿no? Entonces, pero igual tenemos que tratarlo, ¿no? Con la administración de N-acetilcisteína. Ahora, si el paciente está asintomático y los exámenes no muestran mayor compromiso hepático, puede ser hospitalizado para vigilarlo más de cerca o puede ser dado de alta para hacerle el control al día siguiente. Váyase y le pregunte si le va a pasar nada. Siempre tenemos que vigilar una vigilancia cercana. Si es un niño muy pequeño, lo mejor es hospitalizarlo. Estamos hablando, por ejemplo, si fuera un adolescente que puede avisar, me duele aquí, me estoy empeorando, tengo más malestar general, sigo con náuseas, ¿no? Entonces, ese paciente, pues también tiene que hospitalizarse, ¿no? Ahora, si la ingesta es desconocida, o sea, digamos, la dosis en que se ha ingerido y y no se tiene el dosaje sérico, entonces igualmente hay que guiarnos, ¿no? Con las pruebas de función hepática, ¿ya? Para poder guiarnos cómo va el daño hepático, cómo se va, si está empeorando, ¿no? En todo caso, tenemos que iniciar ya la administración del antídoto, apenas sepamos que hay una sobredosis, ¿no? Y no hay pautas así generales, ¿no? Si el paciente tolera oral, la administración tolera la vía oral, se puede iniciar la administración de N-acetilcisteína por vía oral, ¿ya? Ahora, si el paciente no tolera la vía oral, está vomitando, tiene muchas náuseas o es poco colaborador, entonces podemos usar la vía intravenosa, ¿ya? Eh, Bueno, la dosis inicial para la administración de la N-acetilcisteína, ¿no? Este, es de 140 miligramos por kilo, ¿no? Eso es cuando es por vía oral. Y se tiene que seguir de 17 dosis de 70 miligramos por kilo cada 4 horas, ¿no? Mire, le damos de ataque 100 miligramos por 140 miligramos. Y esto se pasa más o menos en 1 o 2 horas. Perdón un momentito. ¿Sí? Oye, estoy en clase todavía, estoy pues, ahora que pasa voy por ahí, de hecho. Y después continuamos con las 17 dosis de 70 miligramos por kilo, o sea, la mitad de la dosis de ataque. Y eso hay que darle cada 4 horas, ¿no? Más o menos tenemos que sumar un promedio de 1,3 gramos, ¿no? Por kilo, en todo esto que nos demoremos en darle. Ahora, ¿cuándo retirarlo? Cuando vaya mejorando el paciente. Y si todavía sigue con niveles altos de transaminasas, perfil de coagulación alterado, entonces se sigue administrando nomás hasta completar la dosis total, ¿ya? Ahora, si el paciente vomita, hay que volver a repetirle la dosis como si no la hubiera recibido, ¿ya? Ahora, si el paciente sigue vomitando, hay que agregarle un antiemético, ¿no? No el dimedrinato porque nos provoca somnolencia y no nos deja valorar el estado neurológico. Entonces, puede ser la metoclopramida, ¿ya? 1 miligramo por kilo o el ondansetron
que no ocasionan somnolencia, ¿no? Ahora, la administración endovenosa, al inicio hay que vigilar si es que no va a producir reacciones anafilácticas, ¿no? Y estar al tanto, pues el paciente debe estar monitorizado y vigilar, pues si no aparece prurito o lesiones exantemáticas, ¿ya? Y si esto ocurre, hay que tratarlo con antihistamínicos y corticoides, ¿ya? Y disminuir la velocidad de infusión, pero obviamente no la podemos retirar, ¿no? Cuando, cuando comprobemos que hay una ingesta masiva, por ejemplo, más de 30 gramos, ¿no? Que se haya ingerido, sabe que que eso se puede hacer en 4 días, ¿no? Un gramo, a veces ahora hay paracetamol de 1 gramo, ¿no? Entonces se puede, más de 30 gramos, o sea, 30 tabletas, o niveles séricos mayores de 500 miligramos por litro, ¿no? Que es poco frecuente en niños. Esto generalmente se va a ver ya este, ingestas con intención de suicidio en pacientes más en adultos o en adolescentes, ¿no? Entonces, hay que buscar a toxicólogos expertos, ¿no? Y lo que se inicia, ¿no? Con 12,5 miligramos por kilo por hora durante las 16 horas tras la dosis inicial, ¿ya? Entonces, igualito así como por vía oral se le da cada 4 horas, aquí hay que se le da dosis 140 al inicio y 70 cada 4 horas, acá se le da 25 al inicio y luego 12,5 mililitros por kilo por hora en las 16 horas restantes, ¿ya? Viene a ser, o sea, eh, le damos, ¿no? 150 miligramos por kilo en la primera hora, 50 miligramos por kilo en las siguientes 4 horas, que viene a ser 12,5 miligramos por kilo por hora, y luego 100 miligramos por kilo, ¿no? En las 16 horas restantes, a lo que viene a ser a 6,25 miligramos. En total, la dosis para el tratamiento son 300 miligramos por kilo, ¿no? Que se va a durar más o menos unas 20 horas más o menos, ¿no? En las 20 horas le tenemos que dar 300 miligramos por kilo repartidas de esa manera, ¿no? Obviamente la tenemos que dar diluida, ¿no? Eh, no se, la aceticisteína no se da directamente, se tiene que diluir tanto para darla por vía oral como para darla por vía parenteral, ¿ya? Eh, entonces nosotros tenemos, una vez que recibe el antídoto, hay que monitorizarlo, ¿ya? Hay que monitorizar el ritmo de infusión, sino, como les repito, si no presenta manifestaciones de anafilaxia, y también monitorizando cómo va la función hepática, ¿ya? Cómo va, en realidad el dosaje de paracetamol no sirve para ir monitorizando al paciente. Lo que nos va a servir es la función hepática, el perfil de coagulación, el sensorio, la función renal. Eso es lo que nos va a servir para el manejo del paciente, ¿ya? Ahora, algunos recomiendan que antes de terminar la infusión, ¿no? De las dosis repetidas, tanto por vía oral como por vía endovenosa, hay que dosarle paracetamol para ver cómo queda, ¿no? Si ya los niveles son indetectables, ya se puede retirar con tranquilidad, ¿no? Y si no, hay que continuar. Ahora, hay otras alternativas, terapias alternativas, que es el Fomepizol, que es un inhibidor del alcohol deshidrogenasa. O sea, recordemos que el paracetamol es metabolizado también por las alcohol deshidrogenasas, ¿no? Y dice que va a prevenir la oxidación que producen los metabolitos tóxicos, ¿no? Ya hemos dicho el NAPQI, ¿no? Que puede ser como un coadyuvante también del paracetamol, pero no, la utilidad todavía no está muy comprobada, o sea, no puede reemplazarse, puede coadyuvar, pero no, siempre hasta ahorita el antídoto reconocido este, es el, ¿aló? Dime, perdón. Bueno, si la intoxicación es muy severa,
y el paciente está yendo a la falla hepática, ¿no? Y no hay posibilidades de retorno, hay que prepararlo para el trasplante hepático y tiene que ser transferido a un hospital donde se haga este tipo de tratamiento, ¿no? En general, si la sobredosis no es muy masiva, el pronóstico suele ser bueno, ¿no? Luego del manejo de la hidratación, el antídoto y las medidas de soporte. El paracetamol, ¿qué hacemos si se requiere diálisis o no, no? El paracetamol es dializable, pero sus metabolitos tóxicos no. Entonces solamente estaría indicado cuando el paciente está con una falla renal aguda, ¿no? Para el manejo en general de la insuficiencia renal. Entonces, ¿quiénes tienen mala evolución? Aquellos que recibieron una sobredosis, ¿no? Muy alta de paracetamol. Los pacientes con antecedentes de alcoholismo crónico. Cuando el tratamiento con el antídoto se inicia pasadas las 24 horas. Cuando la ingesta es intencional, con intento de suicidio. Los adolescentes, ¿no? De 10 a 17 años y que incluso consuman otras drogas hepatotóxicas simultáneamente. Y de probable evolución hacia un trasplante hepático, quienes tenemos que monitorizarlo cuando el perfil de coagulación esté prolongado, ¿no? Más de 37 segundos a, luego de las 48 horas post ingesta. Cuando persista un pH, una alteración del equilibrio ácido-base. Cuando haya retención de creatina, ¿no? Cifras elevadas de creatina, más de 3 miligramos por decilitro. Cuando el paciente progrese a una encefalopatía hepática, a una falla hepática con encefalopatía grado 3 o 4, ¿no? Cuando se acompañe de hipofosfatemia, cuando haya hiperbilirubinemia importante y cuando haya una hipotensión refractaria, también cuando hay hipoglicemia refractaria. Entonces, hay que prevenir las intoxicaciones en niños, ¿no? Los niños les atrae mucho, como les dije al inicio, la ingesta de medicamentos, ¿no? Sobre todo como los padres les inculcan que a veces no tomar y dicen, esto es bueno para que te recuperes, a veces los niños cuando están muy bien, en medio de su inocencia no saben que se pueden infectar, ¿no? Entonces les encanta o ven que hay adultos que ingieren medicamentos con regularidad, que a veces viven familias extensas, abuelos que usualmente toman medicamentos, entonces imitan mucho los niños, ¿no? Así que hay que tenerlos siempre fuera del alcance, pero como ustedes ven, ese niño se está trepando, o sea, no solamente hay que ponerlos en altura, sino muy resguardados y todos los medicamentos tienen que estar etiquetados, ¿ya? No guardar, por ejemplo, pastillas en envases de galletas llamativas para el niño, ¿no? El niño es muy curioso, entonces puede ingerirlas de forma inocente, ¿ya? Bueno, entonces vamos a pasar rápidamente a la intoxicación por antihistamínicos. Este, tenemos que existen antihistamínicos de primera generación, los antihistamínicos, los bloqueadores H1, que son los que se ingieren más los niños, ¿no? Porque sabemos que muchas de las infecciones respiratorias predominan en niños, ¿no? Sobre, sobre todo de tipo viral, o también predominan los procesos alérgicos, ¿no? Entonces tenemos los antiguos, como la clorferamina, que es un potente antialérgico y antihistamínico, la difenhidramina, también se usa mucho en combinación con otros antitusígenos. Bueno, la prometacina, si no es eso se utiliza como un antiemético o un tranquilizante mayor, la triclolidina, que también se utiliza justo como antigripales, ¿no? Ustedes saben que los antihistamínicos, los bloqueadores H1 en primera generación, atraviesan con mucha facilidad la barrera hematoencefálica, ¿no? Y producen, pues, síntomas de depresión neurológica, ¿no? Somnolencia, puede haber también incapacidad para caminar, ¿no? El pensamiento es lento, las reacciones son lentas, ¿no? Puede haber disiquia, puede haber si es un adolescente, pues, se queda dormido, no puede estudiar, hay cierto embotamiento intelectual, ¿no? No hay un lenguaje fluido, puede haber alteración del cálculo, del lenguaje, etcétera, ¿no? Usted sabe que los antihistamínicos se unen a los receptores histamínérgicos
tipo 1 que abundan en el sistema nervioso central. Por eso es que tienen mucha, aparte que tienen, están en muchas células del organismo, pero la intoxicación básicamente se manifiesta, los síntomas de toxicidad neurológica son los que llevan a la muerte del paciente. ¿Ya? Los antihistamínicos bloqueadores H1 de segunda generación, que tenemos los más utilizados como la loratadina, cetiricina y la estemisol, suelen atravesar la barrera hematoencefálica en menor concentración, ¿no? No tienen tanto efecto sedante como los tienen los de primera generación. Ahora, los de tercera generación, como la levocetiricina, la fexofenadina, la desloratadina, son metabolitos activos y enantómeros de los antihistamínicos de segunda generación. Bueno, los antihistamínicos en general ocupan el segundo lugar en orden después del paracetamol en cuanto a lo que es intoxicaciones medicamentosas en ellos. Aquí, como yo les dije, el margen terapéutico es mucho más estrecho que en el paracetamol, ¿no? La sobredosis en paracetamol es de 10 veces más que la dosis terapéutica. Acá la sobredosis en antihistamínicos en general es 4 veces la dosis terapéutica, ¿no? Entonces el margen terapéutico es más estrecho entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica, ¿no? Y los síntomas también pueden aparecer de los primeros minutos. Aquí puede haber eh, reacciones paradojales, ¿no? El niño antes de dormirse se puede estar muy inquieto, rubicundo, ¿no? Predominan los síntomas colinérgicos en forma sistémica y luego puede quedarse dormido, puede vomitar, puede convulsionar, puede tener ataxia, puede tener disartria. Ahora, como esto ataca más al sistema nervioso, esos pacientes acaban en UCI, ¿no? Ahora, los efectos tóxicos difieren, pues, si son bloqueadores H1 de primera o de segunda generación, ¿no? Los de primera generación ya sabemos que les he dicho que al inicio pueden estar irritables, pero luego entran en somnolencia, lentitud del pensamiento, ¿no? Descoordinación tanto en la marcha, en el lenguaje, o sea, disartria, ataxia, todo eso se presenta, ¿no? Y luego pasan a una fase de agitación, ansiedad, de euforia, ¿no? Si el niño está en emergencia, ya llegó así porque los padres lo trajeron somnoliento, etcétera, puede luego querer arrancarse el suero, se quita, si de repente está con un soporte de oxígeno, se quita el oxígeno, quiere morder al personal, etcétera, ¿no? Y el niño pues está todo rubicundo, puede tener hiperpirexia, midriasis, visión borrosa, y eso es lo que le desespera al niño, ¿no? Que no puede ver, boca seca, puede también mostrar hilo paralítico, temblores, y luego puede pasar a palpitaciones, taquicardia, ¿no? Otras arritmias que puedan aparecer. Este, Esas son reacciones adversas de los antihistamínicos, ¿no? De los bloqueadores H1 de primera generación. Y también puede presentarse, pues, alucinaciones, ¿no? Y convulsiones. Y los de segunda generación, con mayor frecuencia, lo que dan son arritmias, ¿no? Porque prolongan el intervalo P. A ver, extrasístoles, ventriculares, pueden provocar muerte súbita. Ahora, depende también del grado de compromiso y de la sensibilidad, de la susceptibilidad de cada paciente. Por eso que el grado de toxicidad puede estar relacionada a la sobredosis, pero es variable, la respuesta de cada paciente es variable, ¿no? Entonces, cada paciente debe ser valorado en forma independiente, hacer la valoración clínica, el ABCD, ¿no? Y monitorizar mucho al paciente, vigilancia cercana es lo más importante. Hay que realizarle un trazado electroencefalográfico, electrocardiográfico para ver si no tiene, si hay taquicardia, si hay otras arritmias, ¿no? Medir la presión arterial porque puede presentar hipotensión. Y vigilar sobre todo los niveles, cómo está el estado ácido básico y los electrolitos, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que cuando el paciente llega a emergencia, si está con saliveo, si alorrea, ¿no? Aspirar las secciones, mantener la vía aérea permeable, asegurar que tenga una buena respiración y el control de la circulación. El ABC, siempre en todas las intoxicaciones del paciente que llega a emergencia, hacer su valoración pediátrica, ¿no? Ya con el triángulo,
y luego, pues, si sospechamos de una intoxicación, tenemos que eh, evitar, llega al poco tiempo, ¿no? Menos 2 horas, menos de 1 hora. Entonces, provocar el lavado gástrico no se provoca la emesis, ¿no? No se provoca. Pero sí se puede hacer, introducir una sonda nasogástrica y extraer los restos, ¿no? Y hacer un lavado gástrico, ¿ya? Si llega también en menos de 1 a 2 horas, entonces se tiene que administrar el carbón activado a 1 gramo por kilo por día. ¿Ya? Este es cómo se coloca la sonda nasogástrica. Siempre no se olviden, se mide desde la fosa nasal hacia el lóbulo de la oreja y de ahí hacia el esternón. Eso es más o menos la distancia que hay hacia el estómago. Muy bien. Entonces, si llega antes de las 2 horas, carbón activado y lavado gástrico, ¿no? Ahora, y después le damos el tratamiento de soporte, ¿no? Si el paciente está convulsionando, obviamente usamos las benzodiazepinas de acción corta, como el diazepam, que se puede administrar por vía intravenosa, 0,25 hasta 0,5 miligramos por kilo de una dosis, ¿no? O si a veces no lo consiguen vía porque el paciente está muy eufórico, irritable, entonces por vía rectal. Si no se logra con benzodiazepinas el control de convulsiones, pasamos a la segunda fase del manejo del anticonvulsivante, que es con fenitoína, ¿no? Y si no, con fenobarbital. Como ya hemos dicho que es importante monitorizarlo al paciente, hacer un registro de electrocardiográfico. Entonces, si tenemos taquicardia, ¿no? O prolongación del intervalo QRS, entonces vemos administrar el manejo o vigilar el manejo de las arritmias, ¿no? Podemos administrar bicarbonato de sodio de 1 a 2.000 equivalentes por kilo intravenoso en un polo que no debe ser menor de 20 minutos, ¿no? Hasta conseguir la desaparición de la arritmia o usar otros antiarrítmicos, ¿no? Ser lidocaína, depende de cómo esté el paciente y de los recursos que se pongan, ¿no? Por ejemplo, si es una taquicardia ventricular refractaria que puede terminar en fibrilación ventricular, entonces administramos lidocaína, 1 miligramo por kilo intravenoso, ¿no? Seguido de 20 a 50 miligramos por minuto hasta que cese la taquicardia, ¿no? A veces presenta el torsal de Points, ¿no? Esto sí, también esta arritmia también puede ser mortal, ¿no? Y esto puede administrarse sulfato de magnesio, ¿no? 25 a 50 miligramos por kilo. Que se la administra en 20 a 30 minutos, ¿no? Y si el paciente, pues, amerita, no se corrige con antiarrítmicos, las arritmias, y estamos, pues, en una taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, torsal de Points, hay que desfibrilar, ¿no? Ahora, si el paciente está hipotenso, se puede usar esflasores de plasma isotónico. Si el paciente tiene un gasto cardíaco reducido, le podemos administrar inotrópicos, ¿no? Dopamina, noradrenalina, si no revierte la hipotensión, ¿no? Y el gasto cardíaco sigue disminuido. Ahora, si el paciente puede desarrollar una hipertermia maligna, los antihistamínicos son causas de hipertermia maligna, ¿no? Aparte de que el paciente hay que aplicarle medios físicos, ¿no? Incluso se le puede colocar hielo sobre las superficies que más concentran la temperatura, que puede ser la superficie craneal y la superficie abdominal, ¿no? Y obviamente también podemos, la clorpromacina, por ejemplo, un antihistamínico. Sí, pertenece al grupo de los antihistamínicos, de los tranquilizantes mayores, ¿no? La clorpromacina, que puede revertir la hipertermia maligna. Ahora, también puede producirse intoxicaciones muy severas, con insuficiencia renal aguda, que sea desencadenado por rhabdomiolisis, ¿no? Entonces, en esos casos hay que hacer reemplazo de la función renal con diálisis peritoneal o hemodiálisis, ¿no? Igual que en el otro caso de los antipiréticos, pues no dejar los medicamentos al alcance de los niños, ¿no?
siempre resguardarlos de su visibilidad, o sea, no solo ponerlos en altura, sino de repente en unas repisas que estén cerradas, ¿no? Que no les provoque jugar con los medicamentos, ¿no? Y otra recomendación, no guardar medicamentos u otras sustancias tóxicas en envases de bebidas gaseosas o comestibles, ¿no? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, perdón, una pregunta. O sea, en ambos casos, todos los pacientes que llegan con intoxicación medicamentosa, hacer la valoración clínica en emergencia, si no hay la certeza de qué medicamento ingirió, um, medir pupilas, ¿no? Porque eso más o menos nos orienta. Puede haber irritabilidad o euforia o puede haber somnolencia, o sea, valorar cómo está el estado del sistema nervioso. Luego hay que visualizar cómo está el, el ABC, ¿no? Hola, ¿están escuchando? Sí, doctora. Darle todo el soporte hemodinámico que el paciente necesita. Eso es en general, son las medidas generales. Y si hay un antídoto específico, se administra el antídoto con toda la vigilancia necesaria, ¿no? El paciente debe estar monitorizado, como les digo, una unidad de shock trauma, una unidad de cuidados intensivos, por lo menos de cuidados especiales, ¿no? Una unidad de vigilancia intensiva, depende a dónde se encuentre, ¿no? Si el paciente llega a un establecimiento de poca complejidad, debe ser transferido a un establecimiento donde le puedan dar todas las medidas de soporte, ¿no? Porque generalmente estamos viendo que son niños previamente sanos, ¿no? Y hay que tratar de asegurar la sobrevida del paciente y con la menor cantidad de secuelas, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Todo está claro? Sí, doctora, una pregunta. Sí. Buenas tardes. Con respecto a la intoxicación por paracetamol, si un Mm. paciente, por ejemplo, llega 2 horas de haber ingerido la dosis tóxica de paracetamol, primero se administraba carbón activado y a las 4 horas N-acetilcisteína, o en qué casos también se le debe sumar el N-acetilcisteína. Si el paciente llega a la primera hora, nos tratamos de reducir la absorción gástrica, administrar carbón activado, lavado gástrico, y de repente esperamos las 4 horas para poder hacer un dosaje sérico e inmediatamente tomada la muestra se inicia. Si hay certeza de que es la indicación para paracetamol, sabemos que la concentración sérica máxima va a alcanzar alrededor de las 4 horas. En medio se inicia la administración del antídoto, ¿no? Bien, si el paciente todavía está tolerando la vía oral, por vía oral mejor, y a 140 miligramos por kilo, y luego esperamos el resultado del antídoto. Lo que pasa es que no dicen, la bibliografía dice esperar hasta 4 horas e iniciar antes de las 8 horas, pero sabemos que nuestra realidad es muy diferente, ¿no? Así que lo que hacemos aquí en emergencia, que el paciente llega con intoxicación conocida, se inicia el tratamiento con el antídoto. Prácticamente no esperamos aplicar ningún nomograma porque, a ver, si puede ser en la noche, nadie le va a hacer un dosaje de paracetamol sérico. No vamos a esperar hasta el día siguiente, o las 4 horas se dan, viene a las 8 de la noche, las 4 horas se dan a las 12 de la noche, y no vamos a hacer nada hasta las 8 de la mañana, no. Por lo general, en nuestro país, nuestra realidad es que tenemos que iniciar en la administración del antídoto, ¿no? A partir de la cuarta, en promedio. Gracias. ¿Alguna otra? ¿Todo claro?